Amén. Estamos en el capítulo 20 del libro de Hechos. Y si hemos puesto atención a todo lo que se nos ha revelado, se nos revela en el libro de Hechos, veremos que la enseñanza de los discípulos era muy clara. Amén. Y lo más importante de todo, en el Evangelio, según ellos lo predicaron, fue el hecho de que se creyera que Yeshua, el Mesías, que Yeshua de Nazaret era el Mesías de Israel. No se pedía o no se exigía a nadie que tenían que creer que Yeshua era Dios o no era Dios, ni se exigía que creyera en una doctrina, en una Trinidad o alguna cosa. Todo lo que se bastaba era que creyeran que Yeshua era el Mesías. Amén. Y claramente, para demostrar que Yeshua era el Mesías, los discípulos tuvieron que recurrir a los escritos de Moisés, de los profetas, de los salmos, y a través de estas escrituras demostrar la mesianidad de Yeshua el Mesías. Amén. Porque Él es la base de la salvación. Amén. Es el evangelio puro, el evangelio sencillo que Saulo y los discípulos predicaron. Amén. Y claramente la exigencia que hay para todo aquel que cree y entra en el pacto con Dios, en el nuevo pacto con Dios, a través del bautismo y de recibir el perdón de los pecados y de recibir el don del Espíritu Santo, y claramente el camino de la santificación y de la perfección. El evangelio no estaba lleno de doctrinas, simplemente una vida transformada por el poder del Espíritu, empezando por la liberación que Dios hace de nuestras vidas. Amén. Luego los hombres fue que cambiaron las cosas y entonces establecieron doctrinas y dogmas que pusieron como norma para la salvación. Amén. Y que la gente tristemente lo que ha recibido es un adoctrinamiento. Amén. De estas cosas. Pero la escritura, como venimos leyéndola, si usted ha prestado atención, el mensaje de ellos no era rebuscado, era bien sencillo. Amén. Era creer y demostrar que había creído, viviendo una vida de fe, una vida de justicia, una vida de santidad, una vida de apartarse de toda maldad, de toda iniquidad, de amor al prójimo y de amor a Dios, de practicar la misericordia. Esa es la vida de fe. Y eso es lo que importa de la fe. Amén. Porque de nada sirve que uno esté lleno de doctrinas si uno es injusto, si uno es deshonesto, si uno no practica la misericordia, si uno le hace mal al prójimo. De nada sirve estas cosas. Amén. Vamos al libro capítulo 20 de Hechos. Y allí vamos a meditar algunas cosas que tristemente los hombres, en su deseo de establecer sus dogmas y doctrinas, van más allá y niegan hasta la misma escritura. Amén. Dice, cuando cesó, Hechos capítulo 20, cuando cesó el alboroto allá en Éfeso, cuando leímos esta mañana, Saulo mandó llamar a los discípulos y después de exhortarlos, se despidió y salió para Macedonia. Recuerde que todo aquel que creía y se bautizaba y recibía el don del Espíritu Santo, entraba en el proceso de discipulado. Todos somos discípulos. Todos cada día estamos aprendiendo, estamos conociendo, estamos entendiendo. Por eso la Escritura hace una exhortación, ¿verdad? El que cree que sabe algo, hágase como que no sabe nada y esté dispuesto a oír. Amén. Y claramente a confirmarlo con las Escrituras. Dice que se despidió de esta congregación. El versículo 2 dice, y luego de recorrer aquellas regiones y exhortarlos con extensas conversaciones, llegó a Grecia. O sea que Pablo no se medía en el deseo de aprovechar el tiempo y de compartir cada día más la enseñanza y poder explicarles todo lo que era posible explicarles
para que fueran fortalecidos en la fe. Amén. 3 meses después, versículo 3, al surgir un complot contra él por parte de los judíos, cuando estaba a punto de embarcarse, tomó la decisión de regresar por Macedonia. O sea, siempre en todo lugar Pablo tuvo este tipo de problemas. Lo acompañaban entonces Sópater, hijo de Pirro, de Berea, de los tesalonicenses, Aristarco y Segundo, Gallo de Derbe, y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Ya que a Pablo ya se le unieron ciertos creyentes, discípulos que decidieron unirse a este servicio de predicar el evangelio junto con Saulo. Amén. Dice, pero el versículo 5 dice, pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas, o sea que se fueron adelante. Y nosotros, cuando pasaron los días de los ácimos, navegamos desde Filipos y en 5 días llegamos a ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Amén. Hay algo que quiero rescatar de aquí, es esta información que se nos da aquí en este capítulo acerca de que Saulo se quedó en Grecia ¿en dónde fue? En Grecia, creo que fue, sí. Se quedó en Grecia mientras pasaba la fiesta de los ácimos. ¿Qué es la fiesta de los ácimos? De los panes sin levadura, la fiesta de Pesa, de la fiesta de Pascua. Amén. Los que interpretan la escritura, los que predican que la ley está abolida y que todas las cosas del primer pacto están abolidos, pues enseñan que esta información se nos da aquí solamente para informarnos el tiempo en que Saulo hizo este viaje. Amén. Claramente, si uno estudia la escritura, se da cuenta de que Saulo, como judío que era, guardó los 7 días de Pesa, los 7 días de los panes sin levadura. Ahora, ¿por qué los guardó? Porque aunque es verdad que las fiestas que Dios estableció a través de Moisés, en la Torá de Moisés, en la ley de Moisés, debían celebrarse dentro de Israel y específicamente más en Jerusalén, eso no quiere decir que Saulo no entendía lo más importante de esas fiestas. Y es que recordemos que el mismo Saulo y los mismos discípulos enseñaron que la ley y el primer pacto contenían la sombra de las cosas que venideras, de lo que era real, de lo que era lo que realmente debía suceder. Así que entonces Pablo entendió por el Espíritu que las fiestas que Dios mandó en la Torá, claramente, y que tenían sus prescripciones para celebrarlas, claramente eran sombra de lo que realmente Dios iba a hacer. Ahora, ¿cuál era la sombra? ¿Qué era lo que representaba realmente esa sombra de la fiesta de Pesa que está en la Torá? Vamos al libro de 1 Corintios, donde vemos que 1 Corintios capítulo 5, dice a partir del versículo 6, 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hablando de un pecado que estaba en la congregación de Corintios, de que no habían querido corregir. Amén. Y que ese pecado iba a hacer que, si no se corregía, iba a hacer que otros también imitaran ese ejemplo, y entonces se iba a convertir en que todo el mundo iba a pecar porque no pasaba nada. Y dice él en versículo 6, versículo 7 dice: limpiad la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque el Mesías, nuestra Pascua, nuestra Pesa, ya fue sacrificada. Amén.
Recuerde que en la fiesta de Pesaj, en la fiesta de Pascua, el pueblo de Israel tenía mandamiento de sacrificar un cordero el 14 del primer mes, entre las 2 tardes, y comerlo por la noche, asarlo y comerlo por la noche, que era el inicio de la fiesta de Pesaj, que con esa sangre fue que los israelitas marcaron las puertas de sus casas allá en Egipto, para que cuando vino el destructor no entrara a sus casas. Amén. Y por eso se llama Pesaj, que quiere decir pasar por alto. Dios pasó por alto las casas de los israelitas que estaban marcadas con la sangre de ese sacrificio. Amén. De ahí en adelante los israelitas siguieron sacrificando el cordero cada año a los 14 días del primer mes, pero ya sin marcar las casas con sangre, porque ya eso solamente fue para lo que iba a suceder en Egipto. Amén. Pero sí guardaron el mandamiento de sacrificar la Pascua todo como recordatorio de lo que Dios había hecho en Egipto por ellos. Amén. Ahora, la Escritura dice que eso era sombra de lo que había de venir. Claramente eso apuntaba a otro sacrificio mucho más perfecto y mucho mejor, que fue el sacrificio del Cordero Santo de Yeshua, el Mesías, por cuya sangre Dios pasó por alto nuestros pecados, nuestras maldades, y nos reconcilió para con Él. Amén. Claro, luego venían 7 días que no se podían comer panes leudados, llaman los matzot. Amén. No podía haber levadura en ninguna casa en esos 7 días, porque entonces Dios cortaba a la familia o cortaba al hombre que comiera leudado en esa semana, en esos 7 días. Y Pablo está trayendo ese entendimiento de los matzot, de los panes sin levadura, para decirle al pueblo de que nosotros, el cordero ya se sacrificó, la sangre ya se derramó, ya Dios pasó por alto nuestros pecados. Pero los hamatzot, los panes sin levadura, representan es que Dios nos hizo a nosotros nueva masa, sin levadura. ¿Cuándo Dios hizo eso? Cuando cada uno de nosotros se bautizó. Y entonces Dios quitó de nosotros el poder del pecado que nos hacía pecar y crucificó nuestro viejo hombre allá en el madero. Y nos hizo nuevas, ¿qué? Nuevas criaturas, nueva masa, sin pecado y sin levadura, porque la levadura representa el pecado. Pero luego dice él, en versículo 8, así que sigamos celebrando la solemnidad, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ácimos de sinceridad y de verdad. Así que sigamos celebrando la solemnidad. ¿Qué es la solemnidad? La fiesta. Ahora, no se puede celebrar como está prescrita en la ley, porque ahora no se puede sacrificar un cordero, y no estamos en Jerusalén para poder celebrarla, pero claramente la celebramos en nuestra vida, cada día, recordando que somos, ¿qué? Somos nueva masa sin levadura. Amén. Y que debemos permanecer nueva masa, no contaminándonos otra vez con el pecado y con la maldad. Y claramente cuando llega la fecha, el tiempo en que se celebraba la fiesta, pues, ¿qué hacemos? Conmemorarla. Conmemorar quiere decir que recordar lo que estaba escrito y que fue realizado para nuestro bien. Y lo que simbolizaba esa fiesta para nosotros, y lo que simboliza esa fiesta para nosotros. Amén. Entonces, claramente, para Saulo, las fiestas no las pasaba por alto, porque claramente cada fiesta tenía un significado espiritual para nosotros. Amén. Y cada vez que llega la fecha, el tiempo señalado por Dios para celebrarlas, claramente nosotros no podemos celebrarla como se mandó, pero sí podemos conmemorarla, sí podemos recordar lo que se hizo y por qué se hizo y lo que representó para nuestras vidas. Amén. Que es completamente lo que la Escritura dice. Amén. Porque la ley contenía la sombra de los bienes venideros. Ya venido el bien venidero, lo que hacemos es conmemorar la fecha para recordar el bien que recibimos y de lo que representaba la fiesta que fue ordenada. Amén. Porque hay muchos que están haciendo un seder, un servicio de Pascua,
como si aún estuviéramos en el primer pacto. Amén. Claramente es contra la instrucción, porque claramente para eso el Mesías llamó a los discípulos, ¿verdad? Para que ellos trajeran la revelación y el entendimiento de lo que es ahora. Amén. No podemos decir que vamos a celebrar Pesaj como se celebraba antiguamente, no se puede. Amén. Pero sí podemos conmemorar la ocasión para recordar el bien espiritual que eso trajo a nuestras vidas. Recuerde, la Pascua fue sacrificada, el Mesías fue sacrificada para que cada uno de nosotros seamos nueva masa. Pero Dios nos hizo nueva masa no para que nos vamos a ensuciar, sino para que nos conservemos como nueva masa. Así como el israelita estaba obligado a no comer leudado durante esa semana, esos 7 días, así el creyente está obligado a no contaminarse, a no manchar, a no ensuciar sus vestidos con pecado. Porque entonces Dios también, ¿qué? Lo cortará. Amén. Entonces es bueno. ¿Por qué es malo recordar el bien que Dios hizo? ¿Por qué la gente quiere ver que todo lo pasado ya no sirve? Cuando es de lo pasado que nosotros recibimos el bien que hemos recibido. Amén. Y mucha gente se atreve a decir, no, es que eso ya está abolido. Ya los creyentes no tienen por qué celebrarlo. Claramente no se puede celebrar como la ley lo manda, porque no se puede. Pero sí se puede conmemorar y se puede meditar en el tiempo para fortalecer nuestra fe y nuestro conocimiento y entendimiento de lo que hemos recibido. Amén. Luego dice que volvamos al libro de Hechos. Ahora, hay que traer a la memoria que una de las acusaciones que se hace contra el movimiento mesiánico es el hecho de que están judaizando. Y hay que aclarar qué es judaizar. Amén. Porque hay mucha confusión en esto. Las personas están diciendo, no, es que están judaizando. Pero ¿qué es judaizar según la Escritura? Amén. Para que la gente vea la diferencia entre qué es judaizar y qué es caminar conforme a la Escritura, que son dos cosas completamente diferentes. Judaizar, mis hermanos, es hacerle creer a una persona que tiene que guardar los rituales que el judaísmo practica para poder ser salvo. Amén. Que si yo no vivo como el judaísmo practica sus rituales, entonces yo no soy pueblo de Dios, yo realmente no estoy en el pacto. Amén. Recordemos que a ningún creyente se le puede obligar a circuncidarse. Dios no puso la circuncisión de la carne como requisito para salvación de los creyentes. Y vuelvo y repito, el único requisito para la salvación es la fe en que Yeshua es el Mesías de Israel, y a través del bautismo la Escritura dice que Dios circuncidó nuestro corazón. Mientras los israelitas eran circuncidados en la carne al 8º día de haber nacido, pero que no les daba poder para vivir una vida en santidad y en obediencia, Dios a través de la fe en Jesús Mesías y a través del bautismo circuncidó nuestros corazones y nos da el poder para vivir una vida en santidad. Amén. Así como dice la Escritura, ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión es algo. Delante de Dios no vale si eres circunciso o incircunciso, lo que vale es tu fe y nuestra obediencia. Amén. Ahora tampoco se puede ordenar. Hay muchas personas que han descubierto su origen, que son descendientes de judíos. Y entonces, por querer rescatar su identidad como judío, se están volviendo a practicar rituales judíos, creyendo que eso es su deber. Ya eso es cada quien lo que quiera hacer. Pero nadie, aun cuando yo descubriera que descendiera de judíos, no por eso tengo que hacerme judío.
Amén. Porque la Escritura dice que no es judío el que lo es de nacimiento, sino el que lo es de ¿qué? De corazón. Amén. Si yo descubriera que soy descendencia judía, pues qué bueno, bendito sea mi Dios. Pero la paz con Dios y la reconciliación y la armonía con Dios no me la da el que soy judío. Me la da el que he creído en Jesús el Mesías. Me la da es la fe, no de dónde desciendo. Amén. Que claramente es bendición y hay ventaja. Amén. Pero ahora, todo lo que el judío practica, la kipá, el talí, los tzitzit, todas las cosas que son rituales del judaísmo, eso es parte del judaísmo. Y eso no me hace salvo. Ni ningún creyente está obligado a usarlos para ser mejor. Fíjese que contra el uso del talit, el mismo Saulo dice algo en la Escritura. Dice que el hombre no debe cubrir su cabeza cuando ora. Los judíos, ¿qué hacen? Cuando oran, se cubren la cabeza. La Escritura dice, el hombre no debe cubrir su cabeza cuando ora. Amén. La mujer sí, porque eso es señal de autoridad. Claramente cuando ora delante de la congregación. Ahora, y así una serie de costumbres que son realmente del judaísmo, que a muchos creyentes en Jesús el Mesías se les está haciendo creer que debe practicarlas porque ese es ser parte del pueblo. No, mi hermano. Eso es judaizar. Amén. Eso es claramente desayar. Ahora, el que nosotros como creyentes entendamos que en las fiestas que Dios ordenó hay bendición, traía un bien venidero y que ese bien ya se manifestó en Jesús el Mesías, pues no tiene nada de malo que recordemos el bien que recibimos cuando llega el tiempo que Dios estableció para celebrar esa fiesta. Recuerden, no es celebrarla, es conmemorarla, y son dos cosas completamente diferentes. Amén. Entonces, esto lo digo porque la verdad que a veces uno se cansa de que la gente anda acusando todo el tiempo de que porque tú vives conforme a la Escritura y vives conforme a lo que entiendes de la Escritura y como los discípulos lo establecieron, entonces lo andan acusando de que tú eres judío o estás judaizando y cosas así. Amén. Claramente la Escritura, Pablo dijo algo, Saulo dijo, la Torah es buena, la ley es buena si tú la usas legítimamente. Amén. Aún la ley tiene un uso legítimo. Amén. Asimismo también tiene un uso ilegítimo. Amén. Pero claramente hay que recordar que el hecho que yo quiera, que yo recuerde la obra de Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿qué tiene de malo? Que yo glorifique a Dios en Pesa. En el tiempo que llega el tiempo de Pesa, si yo le doy gracias a Dios por su Hijo, por la sangre que se derramó, por el nuevo pacto que se estableció, ¿tiene eso algo de malo? Amén. O cualquier otra fiesta que celebremos con el verdadero sentido que representa ahora para nosotros. Amén. Pero el que quiere criticar, el que quiere oponerse, pues cada quien verá lo que hace. Como dice la Escritura, cada quien mire que en lo que aprueba no se condene a sí mismo. Amén. Dice el versículo 7 del capítulo 20. En el primer día de la semana, reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba disponiéndose a salir al día siguiente y prolongó el mensaje hasta medianoche. Cuando una persona escucha el primer día de la semana, generalmente se cree que es ¿qué día? El domingo. Si usted mira el calendario, el primer día que aparece a la izquierda del calendario es Sunday, domingo. Y el último día que está en el calendario es el Saturday, o el sábado, o el Shabbat. Amén. Pero, ¿cuál fue el día y la hora específica en que la Escritura dice aquí que Saulo se reunió? Dice, en el primer día de la semana, reunidos para partir el pan. ¿De qué está hablando aquí la Escritura? ¿Cuándo comenzaba el día según Dios? No según lo establecieron los hombres, porque según el calendario grecorromano y esto comienza a medianoche, ¿verdad? No, a las 12 de la noche. A las 12 de la noche se parte el día, ¿verdad?
Pero ¿cuándo comienza el día? ¿Qué es un día según Dios? ¿Cuándo comienza y cuándo termina el día? Vamos al libro de Génesis. Amén. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1. ¿Tienen? Génesis capítulo 1 o Bereshit capítulo 1 versículo 5. Dice, y llamó Elohim, o Dios, a la luz ¿qué? Día, y a la oscuridad llamó noche. Y fue la tarde y la mañana día 1. Entonces, ¿cuándo comenzó el día según Dios? A la tarde, porque primero fue la oscuridad y luego fue la luz. Amén. Así que el día comienza cuando el sol se oculta. Amén. Hasta que vuelve otra vez a ocultarse. El ciclo del día es de ocultamiento del sol hasta el ocultamiento del sol. Amén. Claramente a la parte donde el sol se oculta se llama noche, y cuando el sol amanece o aparece se llama día. Pero el día según Dios y según la Escritura comienza en la tarde, a la caída del sol, cuando llega la oscuridad, cuando llegan las noches. Amén. Así que claramente, ahora para nosotros, ¿cuándo comenzaría el primer día de la semana? Hoy sábado, al terminar el día. Cuando el sol se oculte esta tarde, ya no estamos en sábado, ya no estamos en el séptimo día, sino que estamos en el primer día. Ya el primer día ha comenzado. Así que dice que se reunían para partir el pan. Ahora, claramente, Saulo, como buen judío, igual que el Señor, Lucas da testimonio de eso, de que el sábado iban, como acostumbraban, a la sinagoga todo el día. Y en la sinagoga, pues no comían, porque la ley era muy estricta. No se podía encender fuego en el Shabbat. Amén. Así que la gente no llevaba fiambre para comer allá, sino que iban, se congregaban y al atardecer salían de la sinagoga y iban a sus casas para comer. Por eso dice aquí que reunidos para partir el pan. Ya el Shabbat había acabado y ahora ellos entonces se reunían ya el sábado por la noche, domingo, ya primer día, se reunían para compartir el pan, que era algo que se hacía como en congregación. Amén. Solamente que habría quien se iba a su casa. Recuerde que en la carta de Corintios está señalado que la gente llevaba alimentos, pero eso se convirtió en un desorden. Amén. En la cena del Señor, cuando se daba la cena del Señor. Amén. Pero esto es para partir el pan. Claramente, pues, recuerde que se reunían en las casas nos dice el libro de Hechos, para partir el pan. Amén. Así que Saulo después dice que, y había muchas lámparas, versículo 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Y a cierto joven que estaba sentado en la ventana, llamado Eutico, lo iba dominando un sueño profundo mientras Pablo disertaba largamente, hasta que rendido, quiero volver al 1, dice, y Pablo prolongó el mensaje hasta medianoche. Quiere decir que se reunió, cayó el Shabbat, llegó el primer día de la semana, se congregaron para partir el pan, y dice que Saulo extendió el mensaje hasta la medianoche. Quiere decir que como 6 horas llevaba ya hablando y enseñando allí en la reunión. Amén. Y que ocurrió por lo extenso del sermón o de la enseñanza. Parece que a Eutico le pasó como le pasa a algunos aquí. Que el cansancio les puede. Amén. Gracias a Dios que no están sentados en una ventana, porque no, tendríamos un gran problema aquí. Amén. Creo que vamos a tener que hacer la silla como un palito nomás, porque si se duermen, se caigan. Ok. Y dice que en el versículo 9, volvemos a leer, y a cierto joven que estaba sentado en la ventana, llamado Eutico,
Lo iba dominando un sueño profundo mientras Pablo o Saulo disertaba largamente, hasta que rendido por el sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Yo creo que este hombre no volvió a dormirse nunca más. Entonces Saulo bajó y se tendió sobre él y abrazándolo dijo: no os alarméis, que su alma está en él. Amén. Lo dieron por muerto. Dice que, recuerde que, ¿por qué Saulo se tendió sobre él? ¿De dónde saca Saulo, o de dónde aprendió Saulo que para resucitar a un muerto había que tenderse sobre él, en este caso un varón? Del profeta Elías y del profeta Eliseo. Amén. Cómo ellos oraron a Dios y clamaron para que Dios volviera el alma de la vida de esas personas, y Elías tuvo que acostarse 3 veces sobre él hasta que la vida volvió, el aliento volvió. Eliseo le pasó lo mismo. Amén. Claramente Saulo, siguiendo la enseñanza escritural, pues se tiende sobre el muerto, y él pudo haberle dicho levántate o tocarlo, y amén, pero siguió el ejemplo que estaba en la escritura, ¿verdad? Y se recostó sobre él y le volvió el aliento a este joven. Amén. Recuerda que las cosas no son hechas por casualidad, siempre hay un precedente en la escritura. Por eso es necesario conocer la Torá de Moisés, los profetas y los salmos, porque allí se nos revelan muchas cosas. Amén. Lo que estos discípulos hicieron, no lo hicieron porque quisieron. Amén. Ahora también tenían la guianza del Espíritu. El Espíritu también podía hacer diferente. Fue cuando Pedro fue a resucitar a Dorcas. Amén. Claramente no se acostó sobre ella, sino que oró al Padre que volviera el aliento a ella. Amén. Y Dorcas se levantó. O cuando Yeshua fue a resucitar a Lázaro, ¿verdad? Pues Lázaro estaba dentro del sepulcro con una piedra ahí toda grande. Amén. Y ya olía hasta feo. Amén, según la escritura. Y al hijo de la viuda nomás lo tocó, porque la autoridad, pero es como el Espíritu guía, o sea, el Espíritu te puede guiar como Él quiera. Amén. Es de acuerdo como el Espíritu quiere hacer las cosas. Amén. Solamente la autoridad de Yeshua era superior a la autoridad de Pablo. Amén. Y a la autoridad de cualquier otro profeta. Luego dice que el 11 dice: y subió luego, y después de partir el pan y comer, habló largamente hasta el alba, y así partió. ¿Cuándo se fue? Cuando salió el sol. Pero ya el día había comenzado. Amén. Y se llevaron vivo al joven y fueron consolados mucho, o no poco. Amén. Todo esto hay que irlo estudiando, porque a veces las personas malinterpretan los textos. Creen que porque la Iglesia Católica públicamente y abiertamente confiesa de que ellos cambiaron el día de congregarse porque así les plació, entonces muchos cristianos están tratando de justificar lo que la Iglesia Católica hizo porque le vino a voluntad de hacerlo. Amén. Claramente Dios nunca cambió el día de descanso. Amén. Y el hecho de congregarse, los discípulos se congregaban después del Shabbat para partir el pan. Eso era una tradición que ya había. Amén. El congregarse el domingo durante el día fue algo que la Iglesia Católica hizo. Y ellos mismos se llenan la boca diciendo que te retan a ti a que busques en la iglesia, en la escritura, ¿dónde está que el domingo es el día de congregarse? Ellos mismos lo dicen. Están en los videos, en los YouTube y todo eso. Un obispo hasta ofrece como
$1000, creo, que al que le encuentre un versículo que diga que el día de congregarse es el domingo. Pero hay muchos cristianos que defienden la doctrina y defienden lo que está impuesto, y entonces buscan en la congregación a ver cómo soportar de que el día de congregarse es el domingo porque el Señor lo cambió. Ok. A ver, ¿por qué resucitó Yeshua el Mesías un primer día de la semana? Sí. Claramente por una fiesta que está en la Torá de Moisés. Mucha gente no sabe eso. En la fiesta de Pesa hay 3 fiestas o 3 celebraciones. Está el sacrificio del cordero, los 7 días de panes sin levadura, y está la fiesta de la primicia, donde se iba afuera al campo y se recogía un manojo de cebada, que era el primer fruto que salía de la tierra, y ese manojo tierno se llevaba el primer día de la semana que caía durante los 7 días de Pesa. Recuerden que Pesa no cae siempre en el mismo día ni en la misma fecha, pero la fiesta de las primicias siempre era un primer día de la semana. El judaísmo lo interpretó de otra manera y muchos lo siguen celebrando de esa manera. El judaísmo establece el día de las primicias el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, y ahí empiezan a contar el Omer. Pero la escritura es clara. Dice por eso se cuenta 7 semanas completas, dice el Señor. Y el día siguiente al 7º Shabbat es que Pentecostés o Shavuot 50. Por eso Shavuot o Pentecostés siempre cae un primer día de la semana. Ahora, claramente, ¿qué dijo Yeshua cuando resucitó? ¿Qué dice la escritura de Yeshua? Que él era ¿qué? La primicia de entre los muertos. ¿Por qué resucitó un primer día de la semana en la fiesta de Pesa? Porque la fiesta, recuerden que dijimos que la ley contenía ¿qué? La sombra de los bienes venideros, y así como el sacerdote presentaba el primer día de la semana de esa fiesta de Pesa, de Pascua, esa gavilla, esa primicia de los frutos de la tierra, así también Yeshua tuvo que resucitar un primer día de la semana para presentarse delante de Dios como primicia de los que resucitarán de entre los muertos. Entonces no es que él quiso cambiar el día de descanso, tanto así que fue fiel a que no resucitó un sábado, porque sería hacer una obra, sería violar el Shabbat. Amén. Pero no lo hizo porque quiso escoger el día o porque quiso establecer un día, es que así estaba escrito. ¿Qué dijo él, Yeshua? Yo voy conforme está escrito de mí. Él vino para hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de él ni de los hombres. Pero los hombres no escudriñamos, no leemos. Amén. Y entonces andamos repitiendo y defendiendo lo que se dice sin realmente saber si es así o no. ¿Todo por qué? Porque menospreciamos todo lo que tenga que ver con el Antiguo Testamento, con el primer pacto. Menospreciamos todo lo que tenga que ver con la Torá de Moisés, con los profetas, con los salmos. Solamente lo tomamos aquello que nos habla de bendiciones y prosperidad. Amén. Eso sí se toma. Eso sí no está, ¿cómo se dice? Abolido. El diezmo no está abolido para algunos. Amén. Entonces, hay que enseñar, hay que estudiar y hay que pedir a Dios que nos dé entendimiento y revelación. La Escritura no dice las cosas por decirlas. Todo tiene una razón dentro de la Escritura. Y todo se explica desde lo que pasó, desde lo que Dios ordenó primero para entender lo que Dios hizo después. Por eso era que los discípulos, ¿a dónde iban para poder demostrar que Jesús era el Mesías? A los escritos del primer pacto, a la Torá de Moisés, a los profetas y a los salmos. Amén. Sigamos leyendo, mis hermanos. No crea que estoy alterado, ¿ok? Es que de verdad que
Versículo 13. Nosotros entonces, adelantándonos hasta la nave, zarpamos para Asón, donde teníamos que recoger a Saulo, pues así estaba dispuesto que él iría por tierra. Cuando entonces se encontró con nosotros en Asón, lo subimos a bordo y llegamos a Mitilene. Zarpando de allí llegamos al día siguiente enfrente de Quío. Al otro día nos aproximamos a Samos y al día siguiente llegamos a Mileto. Y Saulo había decidido navegar sin hacer escala en Éfeso para no perder tiempo en Asia, pues se apresuraba a estar, de serle posible, el día de Shavuot o Pentecostés en Jerusalén. Si para Pablo las fiestas no eran importantes, ¿por qué? Ahora, ¿qué dicen los comentaristas trinitarios? Es que él quería ir a Jerusalén para aprovechar y poder hablar delante de las multitudes. Cada quien encuentra una excusa para negar lo que la Escritura dice. Claramente Saulo aún estaba presente el templo. Amén. Aún se ofrecían los sacrificios, pero sobre todas las cosas, claramente, ¿qué fue lo que pasó el día de Shavuot, el día de Pentecostés? ¿Cuál fue el bien que trajo la fiesta de Shavuot? Que era sombra de lo que viene, el derramamiento del Espíritu Santo. Claramente Pablo quería estar allí para conmemorar con la congregación la fiesta de Shavuot o Pentecostés, como se dice en griego, pero también para recordar el bien que la fiesta trajo. Amén. Que esa fecha recordaba. Y por eso hasta el día de hoy se habla de Pentecostés. La gente dice que las cosas están abolidas, pero aún el catolicismo y eso hablan de Pentecostés, del día de Pentecostés. Entonces, si está abolido, ¿por qué se habla de eso? Amén. Porque claramente se está rescatando es el bien que se manifestó en esa fiesta. Amén. No celebramos la fiesta, recuerde. Conmemoramos la fiesta para conmemorar el bien que la fiesta nos trajo. Amén. Dice el 17, sin embargo, desde Mileto envió recado a Éfeso y mandó llamar a los ancianos de la congregación. Recuerden que dijimos que él ha estado 2 años en Éfeso enseñando y estableciendo allí las congregaciones y los líderes. Pues ahora no quiere entrar a Éfeso, sino quiere ir de largo, pero aprovecha que tiene que hacer una descarga al barco para que entonces reunirse con los líderes de las congregaciones de esta ciudad, y los mandó a llamar hasta donde él estaba. El 18 dice, y cuando acudieron a él, les dijo, vosotros sabéis bien cómo desde el primer día que entré en Asia, me he comportado con vosotros todo el tiempo. Y aquí le va a dar una lección de cómo debe ser realmente el que sirve a Dios. Cuál debe ser su actitud y su carácter. Amén. Y va a usar su propio ejemplo para decirles, es así como se debe hacer. Amén. Y dice, claramente comienza diciendo que se fijen cómo él se ha comportado desde que él llegó a ellos y se estuvo con ellos. Amén. 19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas, y con pruebas que me sobrevinieron por las maquinaciones de los judíos. O sea, ellos tenían que ver todo, que a pesar de todo el sufrimiento que él pasó y todas las aflicciones que pasó, él no se fue atrás, no renegó de la fe, no apostató de la fe, sino que se mantuvo en el amor a Dios para predicar él, y en el amor a Yeshua para predicar el evangelio. Amén. El 20 dice, y como de nada que fuera útil me he retraído de anunciaros y enseñaros públicamente y de casa en casa. O sea, Pablo no se guardó de enseñar todo lo que pudo en cuanto al conocimiento de Yeshua el Mesías. Proclamando, versículo 21, proclamando solemnemente a judíos y a griegos el arrepentimiento para con Elohim, para con Dios, y la fe en nuestro Señor Yeshua. O sea, de todo eso se dedicó él a enseñar. Amén. El 22 dice, y ahora mirad que yo constreñido por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de suceder allí. Constreñido por el Espíritu porque ya algunos profetas habían empezado a decirle a él
que a él iba a suceder algo en Jerusalén. Amén. Y él, pues, aun cuando era un hombre de fe y todo eso, pues esas cosas siempre lo inquietan a uno. Amén. O lo inquietaron a él. Dice el 23, excepto que el Espíritu Santo de ciudad en ciudad me asegura que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, ya sabía él que su destino ya estaba cerca. Amén. Pero por ningún motivo considero la vida valiosa para mí mismo, dice él, con tal de acabar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Yeshua para proclamar solemnemente el Evangelio de la gracia de Dios, de Elohim. Amén. Quiere decir que Pablo, para él, como dijo él en una carta, él expresó, ¿verdad? Para mí el morir es Cristo. ¿Y vivir qué? El vivir es ganancia. Y el vivir es ganancia. Y estoy entredicho, decía él, porque quisiera morir para ya descansar y estar en la mano del Señor, pero por causa de vosotros quiero vivir para seguir predicando y enseñando el Evangelio. Ese es el amor de un verdadero siervo de Dios. No piensa en él y no piensa para él. Piensa para el beneficio del cuerpo del Mesías, de la congregación, los creyentes. Amén. El 25 dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes pasé predicando el reino volverá a ver mi rostro. Realmente sabía que ya era la despedida. Amén. Por tanto os ruego, por tanto os pongo por testigos en el día de hoy de que estoy limpio de la sangre de todos, porque no me retraje a anunciaros todo el propósito de Elohim. Recuerdo que ya explicamos eso, ¿verdad? Lo que significa ser limpio de la sangre de otra persona. Que si un siervo de Dios no enseña con honestidad, con integridad, conforme Dios manda, y enseña mal, y engaña, y miente, y las personas que lo escuchan se pierden, la sangre de esas personas, Dios las reclamará del siervo malo. Pero si el siervo es fiel y es bueno y enseña conforme a la Escritura y a la voluntad de Dios, si las almas se pierden, el siervo está libre de la sangre de esas personas, porque como le dijo Dios al profeta Ezequiel, dice, si yo le digo que anuncies que la espada viene y no anuncias para que el pueblo se prepare, y la espada viene y mata, entonces tú serás culpable por cuanto no anunciaste para que el pueblo se preparara. Pero si tú anuncias que la espada viene y el pueblo no se prepara, y la espada viene y hace el desastre, entonces tú serás libre de la sangre de ellos, porque les advertiste y no se prepararon. Amén. Entonces, todo siervo tiene que tener en cuenta, toda persona que se dedica a predicar el Evangelio tiene que tener en cuenta que lo que está en juego es nuestra propia salvación, nuestro propio bien, porque Dios demandará de todos nosotros el haber hablado la verdad para que el pueblo se prepare. Pero si hablamos mentira pero si no hablamos la verdad y el pueblo no se prepara, entonces el castigo va a venir, el mal va a venir, pero Dios lo demandará de sus siervos. Amén. Dice el versículo 28, tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por obispos para apacentar la congregación de Elohim, o de Dios, que adquirió mediante su propia sangre. Amén. Yo sé que después de mi partida, entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonan al rebaño. O sea, ya Saulo sabía que una vez que él se fuera, la iglesia entraría ya en un terreno peligroso. Amén. Dice, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. O sea, no solamente van a venir de afuera, sino que de ustedes mismos se van a levantar lobos. Amén. Y cuando habla de lobo, está hablando de
de hombres que buscan la avaricia, la codicia, que su Dios es su vientre, solamente piensan en el beneficio que obtendrán. Amén. Dice el 31, por tanto, velad, recordando que por 3 años, noche y día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Cuánto tiempo estuvo Saulo allí? 3 años. Vimos que más o menos es el tiempo para establecer un discipulado. Amén. Dice, y ahora os encomiendo a Elohim y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar la herencia a todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie he codiciado. Hay un siervo en el primer pacto que hizo lo mismo. Cuando ya vio el tiempo, que el tiempo de su vida estaba a punto de finalizar, fue un profeta. A ver si usted me dice qué profeta fue. Cuando ya vio que estaba anciano y el tiempo ya llegaba para él despedirse, reunió a todo Israel. Amén. El profeta Samuel. Y les dijo, yo os pongo por testigos delante de Dios. ¿A quién de ustedes he despojado? ¿A quién de ustedes he robado? ¿A quién le he pedido algo? Amén. Y lo hizo para tener conciencia de que se iba en paz. Lo mismo hizo Saulo. El verdadero siervo de Dios no está pensando en riquezas ni en ganancias para él. El verdadero siervo de Dios está pensando en cómo servir a Dios y hacer el bien al pueblo. Amén. Porque la ganancia del siervo, ¿dónde está? Arriba. Amén. ¿De qué sirve hacer tesoros aquí, tener mansiones y aviones y carros lujosos si al fin y al cabo arriba no tienes nada? Amén. Pero muchos piensan en hoy y en este materialismo. Amén. Pero es mejor pensar en arriba. Amén. Dice el 34, vosotros sabéis que para mis necesidades y para los que están conmigo sirvieron estas manos. En todo os mostré que trabajando así es necesario socorrer a los débiles, y recordé las palabras del Señor Yeshua, pues él mismo dijo, más dichoso es dar que recibir. Pero hoy en día eso cambió. Hoy es más dichoso el que recibe que el que da. Amén. Pero el verdadero siervo de Dios realmente no está pensando en la ganancia ni en... Hay mucha gente que sirve a Dios simplemente porque ven en el servicio a Dios un beneficio material. Amén. Pero no se ve el beneficio espiritual. Amén. Ahora, no juzgamos a nadie, cada quien que haga como quiera. Pero es triste que mientras Yeshua decida, no tengo dónde recostar la cabeza, hoy la iglesia sea más rica que los ricos y tenga más riquezas que muchas naciones. Amén. Y hay siervos, pastores que son más ricos que muchas personas en el mundo. Amén. Cuando Yeshua dijo que no tenía de dónde recostarla, que siendo rico se hizo ¿qué? Se hizo pobre para enriquecer a todos. Amén. Pero todo está cambiado. Hoy en día todo está al revés. Amén. Por eso dice, por un dicho que llegará el tiempo en que a lo bueno dirán malo y a lo malo dirán bueno. Ya estamos en ese tiempo. Hoy lo malo es bueno y lo bueno es malo a los ojos de muchos. Amén. Y dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Amén. Entonces hubo un amargo llanto de todos, y echándose sobre el cuello de Saulo, lo besaban afectuosamente, doloridos especialmente por las palabras que había dicho, que no verían más su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Fíjense que, aunque Pablo dio estas palabras aquí, en una carta, no recuerdo cuál es, fue una carta a los Corintios, creo que él escribió, donde algunos lo criticaban, porque así pasa tristemente, la gente solo ve la ofensa para caerte encima.
Y no importa cuánto bien tú hayas hecho, pero el detalle es lo que cuenta. A Saulo lo criticaron porque en una ocasión recibió ayuda de una congregación porque no podía trabajar. Estuvo enfermo de los ojos, creo así, o algo así, lo que le pasó. Y entonces una congregación lo apoyó en ese tiempo. Y se levantaron algunos a criticarlo. Y él tuvo que salir a la defensa y decir, ¿acaso yo no tengo derecho, como tienen derecho los otros apóstoles, a recibir ayuda? Amén. Porque tristemente es así. La gente juzga porque sí y juzga porque no. Amén. Pero donde lo que cuenta es el verdadero amor. Amén. Y el que obra en amor y el que obra en la voluntad de Dios va a actuar conforme el Espíritu de Dios lo guía. Amén. Entonces, pero es así, o sea, no importa cuánto bien hagas, un detalle no te lo pasa por alto. Amén. Luego dice, ahí terminamos, mi hermano. Pensé que seguía ahí. Quería como seguir leyendo la historia de Saulo. Amén. Mis hermanos, en el Evangelio está muy claro todo. Son los hombres los que hemos torcido todo. Y ya el Espíritu de antemano lo estaba anunciando, que vendían burladores y engañadores, amantes de las riquezas, de la avaricia y la codicia y todas esas cosas, y cambiarían todo. Hoy en día, todo el tiempo Dios ha venido luchando contra la maldad de los hombres. Porque los hombres siempre están torciendo las cosas de Dios. Y Dios tiene que levantar hombres y movimientos para enderezar las cosas, para que la verdad siga saliendo, para que la verdad siga iluminando. Pero los que ya han torcido todo, y los que ya están acostumbrados y acomodados a lo que establecieron, entonces cuando la luz se levanta, ¿qué pasa? A pedrada le caemos. Amén. Siempre Dios ha tenido que luchar con la maldad de los hombres. Y aun cuando nos digamos creyentes o se digan creyentes, los hombres, no todos, pero sí hay un número que se tuercen. Por eso dice la Escritura, esforzaos a entrar vosotros, porque muchos tratarán y no podrán. Muchos hombres han tratado de entrar por la puerta estrecha y no han podido. Pero de ellos quedó un legado grande. Todas esas doctrinas y todos esos dogmas que hoy el cristianismo defiende a capa y espada sin ni siquiera estudiar las Escrituras. Amén. Así que el Señor nos ayude, tenga misericordia de nosotros también, y que nos ayude a mantenernos fiel y permanezcamos en la fe. Amén. Sí, por favor.